Hay juegos que sorprenden con un buen giro, y después están esos que en cuestión de segundos cambian por completo todo lo que creías saber sobre su historia. Por eso, hoy vamos a repasar 10 videojuegos con plot twist absolutamente brutales. Y mucho cuidado porque este vídeo contiene spoilers enormes de todos los juegos que van a aparecer. Si tienes alguno pendiente, estás avisado. Empezamos con una ciudad submarina que prometía ser un paraíso, pero acabó convertida en una auténtica pesadilla. Nuestro primer juego es BioShock. Al comenzar controlamos a Jack, un hombre que sobrevive a un accidente de avión y termina entrando en Rapture, una ciudad submarina que debía ser el paraíso definitivo, pero que ahora está completamente destrozada. Nada más llegar, una voz llamada Atlas contacta contigo por radio. Parece un tipo de confianza, alguien que intenta ayudarte a escapar mientras busca a su familia. Además, siempre te pide las cosas educadamente utilizando una frase muy concreta. ¿Quieres hacer el favor? Tú avanzas, eliminas enemigos, buscas objetos y cumples cada uno de sus encargos sin plantearte demasiado por qué. Al fin y al cabo, es un videojuego, alguien te marca un objetivo y tú vas hacia él. Pero entonces aparece Andrew Ryan, el creador de Rapture, y te revela la verdad. Jack no llegó allí por accidente, en realidad nació en Rapture. Fue modificado genéticamente para crecer rápidamente y terminó convertido en una especie de arma humana. Y lo peor es que la frase ¿quieres hacer el favor? No era una simple forma educada de pedirte algo, era una orden de control mental que Jack estaba obligado a obedecer. En ese momento recuerdas todas las veces que Atlas utilizó esas palabras y entiendes que nunca estabas tomando decisiones. Incluso el accidente de avión fue provocado por Jack después de recibir la orden. Tú pensabas que estabas jugando como querías, pero llevabas toda la aventura siguiendo instrucciones sin cuestionarlas. Y la escena termina de rematarlo cuando Ryan repite: el hombre elige, el esclavo obedece, mientras obliga a Jack a matarlo con un palo de golf. Y después descubrimos que Atlas tampoco era quien decía ser, sino Frank Fontaine, el gran enemigo de Ryan, que te había utilizado para hacerse con Rapture. Y de un protagonista controlado sin saberlo, pasamos a unos personajes que descubren que forman parte de un videojuego. El siguiente es Doki Doki Literature Club. Al principio, este juego parece la típica novela visual romántica japonesa. Entras en un club de literatura formado por 4 chicas: Sayori, Yuri, Natsuki y Mónica. Escribes poemas y eliges con quién quieres pasar más tiempo. Todo es adorable, colorido y bastante inocente. Vamos, pareció uno de esos juegos en los que tu mayor problema será decidir qué chica te gusta más. Pero Doki Doki Literature Club empieza a dejar pequeñas pistas de que algo no funciona bien. Sayori, que siempre parece alegre y llena de energía, confiesa que sufre una depresión terrible. Poco después, el protagonista entra en su habitación y descubre que se ha quitado del medio. La imagen es completamente inesperada y rompe de golpe con todo lo que el juego parecía ofrecer. Sin embargo, ese es solamente el comienzo. Después de este momento, el juego aparentemente se reinicia, pero Sayori ha desaparecido. Su nombre aparece corrompido, los diálogos comienzan a fallar, las imágenes se deforman y los personajes actúan de forma cada vez más inquietante. Yuri desarrolla una obsesión enfermiza contigo, Natsuki pierde el control y Mónica permanece sospechosamente tranquila. Y entonces llega el verdadero giro. Mónica sabe que está dentro de un videojuego, ha adquirido conciencia, pero también ha descubierto que no posee una ruta romántica propia. Por eso empieza a modificar los archivos de las demás chicas, exagerando sus peores rasgos para apartarlas de ti. No creó la depresión de Sayori ni los problemas de Yuri, pero los manipuló hasta llevarlas al límite. Cuando ya no queda nadie, Mónica elimina todo el escenario y se queda contigo en una habitación. Y ojo, no está hablando con el protagonista, está hablando directamente contigo, con la persona que está delante del ordenador. Incluso puede utilizar el nombre registrado en tu sistema para hacerte sentir observado. Después de romper completamente la cuarta pared, viajamos al salvaje oeste para descubrir que cumplir una misión no garantiza recibir el final prometido. Pasamos a Red Dead Redemption. Durante prácticamente todo el juego, John trabaja para el gobierno persiguiendo a los antiguos miembros de su banda. No lo hace porque quiera convertirse en cazarrecompensas, sino porque los agentes Edgar Ross y Archer Forham tienen retenidos a su mujer Abigail y a su hijo Jack. Después de acabar con Bill Williamson, Javier Escuela y finalmente Dutch Van der Linde, parece que John ha cumplido su parte del trato. El gobierno libera a su familia y el juego cambia completamente de ritmo.
Dejas atrás los tiroteos constantes para regresar al rancho, cuidar el ganado, domar caballos y recuperar el tiempo perdido con Abigail y Jack. Estas misiones son deliberadamente tranquilas, incluso pueden parecer demasiado sencillas, pero sirven para que bajes la guardia y pienses que estás jugando un pequeño epílogo. John ha dejado atrás su vida criminal, ha pagado por sus errores y por fin tiene la oportunidad de empezar de nuevo. Pero Red Dead Redemption no se llama así por casualidad. Edgar Ross nunca pensaba dejarlo vivo. Aunque John ha obedecido todas sus órdenes, sigue siendo un antiguo forajido y una prueba incómoda de los métodos utilizados por el gobierno. De repente, el ejército rodea el rancho. John ayuda a escapar a Abigail y a Jack, se queda solo en el granero y comprende que no existe ninguna salida. Cuando abre las puertas, aparece frente a un pelotón entero. El juego activa el Dead Eye y durante unos segundos te hace pensar que todavía puedes salvarlo. Marcas varios objetivos, disparas y luchas hasta el último momento, pero da igual lo rápido que seas. John recibe una lluvia de balas y muere allí mismo. Y todavía queda otro golpe. La historia avanza varios años y pasamos a controlar a Jack ya adulto. El hijo que John quería alejar de la violencia termina convertido en pistolero y mata a Ross para vengarlo. Y si aquel final nos enseñó que nadie puede escapar fácilmente de su pasado, el siguiente juego demuestra que una simple broma también puede regresar para perseguirte. Estoy hablando de Until Dawn. Todo comienza cuando un grupo de amigos regresa a una cabaña aislada justo un año después de la desaparición de Hannah y Beth Washington. Evidentemente, reunirse en la montaña donde murieron dos personas ya parece una idea poco brillante, pero el plan sigue adelante. Poco después aparece un asesino enmascarado que comienza a perseguirlos, coloca trampas, utiliza gases, manipula las cámaras y obliga a Chris a tomar decisiones terribles, como elegir entre matar a Ashley o dispararse a sí mismo. Todo parece indicar que estamos ante el típico slasher, con un psicópata castigando al grupo por aquella broma cruel que provocó la tragedia. Entonces llega la primera revelación. El asesino es Josh, el hermano de Hannah y Beth. Josh había preparado toda la noche como una enorme venganza. Las muertes eran falsas, las armas estaban manipuladas y muchas situaciones habían sido grabadas para humillar a sus amigos. Además, descubrimos que sufre graves problemas psicológicos y que dejó de tomar correctamente su medicación. De repente, el supuesto villano deja de parecer un monstruo calculador y se convierte en alguien completamente destrozado por la pérdida. Pero Until Dawn todavía guarda su mejor carta. Josh solamente organizó las trampas, no es responsable de las muertes reales. En la montaña existen unas criaturas llamadas Wendigos, humanos transformados después de practicar el canibalismo. Y aquí aparece el segundo golpe. Hannah sobrevivió a la caída inicial, quedó atrapada junto al cadáver de Beth y, desesperada por el hambre, terminó comiéndose a su propia hermana. Aquello la convirtió en el Wendigo más poderoso que persigue al grupo durante toda la noche. Esto cambia por completo la introducción. Hannah no murió como pensábamos y lleva todo el juego cazando, sin que sus amigos sepan quién es realmente. Y de una montaña llena de secretos y criaturas nos trasladamos a un pueblo cubierto por la niebla, donde el verdadero monstruo puede esconderse dentro del propio protagonista. El siguiente juego es Silent Hill 2. James Sunderland llega a Silent Hill después de recibir una carta de Mary, su esposa, pidiéndole que se reúna con ella en su lugar especial. El pequeño problema es que Mary murió hace 3 años debido a una enfermedad. Aún así, James entra en el pueblo convencido de que podría encontrarla. Allí conoce a María, una mujer prácticamente idéntica a Mary, aunque con una personalidad más atrevida, cercana y seductora. Durante el viaje, Silent Hill obliga a James a enfrentarse a criaturas horribles, pero ninguna resulta tan importante como Pyramid Head. Este monstruo lo persigue, lo castiga y mata repetidamente a María delante de él. Parece simplemente el enemigo principal del juego, hasta que descubrimos que realmente representa el deseo de James de ser castigado por algo que no quiere recordar. La verdad aparece en una cinta de vídeo. Mary no murió únicamente por su enfermedad, ni tampoco falleció 3 años antes. James la asesinó poco antes de llegar a Silent Hill, asfixiándola con una almohada. Estaba agotado, frustrado y destrozado después de años viendo cómo la enfermedad consumía a su mujer. Una parte de él quería acabar con su sufrimiento, pero otra también deseaba recuperar su propia vida. Después del asesinato, su mente inventó otra versión de los hechos. James llegó a convencerse de que Mary llevaba años muerta y utilizó la supuesta carta como excusa para regresar al pueblo. María tampoco era una simple desconocida, sino una creación de Silent Hill, construida a partir de los deseos de James y de la mujer que él habría querido que Mary fuese.
Pero si Silent Hill juega con la culpa y los recuerdos, el próximo título juega directamente con sus archivos, sus reglas y hasta con la persona situada delante de la pantalla. Pasamos a Inscription. Al principio estamos encerrados en una cabaña jugando contra Leslie, un personaje inquietante que permanece sentado al otro lado de la mesa. Si perdemos, nos fotografía y convierte nuestro cuerpo en una carta nueva. Todo parece girar alrededor de escapar de Leslie. Algunas cartas hablan contigo, los objetos de la habitación esconden pistas, y después de varios intentos consigues encontrar una cámara especial. Cuando finalmente derrotas al rival, utilizas la cámara contra él, lo conviertes en carta y escapas. Parece el final perfecto, has vencido al villano y completado el juego. Pero no, en realidad solamente has terminado el primer acto. De repente aparecen vídeos reales de Luke Carter, un creador de contenido que encontró un disquete de Inscription enterrado en el bosque. Después, el juego se reinicia y cambia por completo. La cabaña desaparece, los gráficos pasan a ser propios de un título antiguo, y descubrimos que Leslie era solamente uno de los 4 escribas. Junto a él existen Grimora, Magnificus y P03, cada uno relacionado con una clase diferente de cartas. Aquí entendemos que Inscription no era simplemente el juego de Leslie, él había tomado el control, encerrado a los demás escribas dentro de cartas y transformado el programa en su experiencia personal. Sin embargo, cuando restauramos el juego original, cometemos otro error. Ayudamos a P03 a hacerse con el poder. P03 convierte Inscription en una especie de fábrica mecánica y prepara la Gran Trascendencia, un plan de subir el juego completo a internet y copiarse en miles de ordenadores. Lo que parecía una lucha por escapar de una cabaña acaba convirtiéndose en una batalla entre personajes conscientes que viven dentro de un programa. Y todavía queda el misterio de Old/Data, unos archivos ocultos que parecen contener información peligrosa y que explican por qué la desarrolladora Game Funa quiere recuperar el disquete a cualquier precio. Luke descubre demasiado y termina asesinado por una representante de la compañía. Después de escapar de una cabaña que escondía mucho más de lo que parecía, entramos en otra casa repleta de habitaciones cerradas y tragedias familiares. El siguiente es What Remains of Edith Finch. Mientras recorremos la casa, entramos en habitaciones cerradas y vivimos los últimos momentos de cada familiar. Algunas historias parecen fantasiosas, otras son profundamente tristes y otras mezclan ambas cosas. Molly cree convertirse en diferentes animales antes de morir. Gregory imagina una aventura dentro de la bañera. Y Lewis se refugia tanto en su mundo imaginario que termina perdiendo completamente el contacto con la realidad. Lo importante es que Edith no se limita a investigar, también está escribiendo todo lo que descubre en su diario. Su narración parece dirigir al jugador, como si estuviera compartiendo los secretos de su familia con nosotros. Por eso, cuando se acerca al final, creemos que al menos ella ha logrado sobrevivir a la maldición. Entonces aparece la revelación. Edith está escribiendo el diario para su hijo. Durante su regreso a casa, Edith está embarazada. La persona que escucha toda la historia no somos exactamente nosotros, sino Christopher, su futuro hijo, que años después está leyendo las palabras que dejó su madre. Poco a poco la narración empieza a hablarle directamente y el tono cambia por completo. El golpe definitivo llega cuando descubrimos que Edith también murió. Falleció al dar a luz con solo 17 años y Christopher creció sin ella. Al terminar el diario, el niño visita su tumba y deja flores, convirtiéndose en el único miembro conocido de la familia que continúa con vida. Y de una familia marcada por una supuesta maldición, pasamos a un estudiante capaz de retroceder en el tiempo, aunque descubrir la verdad puede resultar mucho más peligroso que cambiarla. Y estoy hablando de Life is Strange. Durante la aventura, Max Cloudfield descubre que puede retroceder en el tiempo y utiliza ese poder para salvar a su antigua amiga Chloe Price. Juntas comienzan a investigar la desaparición de Rachel Amber, una estudiante muy popular que llevaba meses sin dar señales de vida. Todas las pistas parecen conducir hacia Nathan Prescott. El chico es agresivo, lleva un arma, amenaza a Max y está relacionado con una inquietante habitación oscura donde aparecen fotografías de chicas drogadas. Nathan encaja perfectamente como villano, especialmente porque pertenece a una familia poderosa que puede protegerlo de prácticamente cualquier consecuencia. Max y Chloe terminan descubriendo que Rachel fue secuestrada, drogada y fotografiada. Después encuentran su cuerpo enterrado en el desguace, justo en el lugar donde Chloe guardaba algunos de sus mejores recuerdos. La escena ya resultaba devastadora, pero todavía faltaba la verdadera revelación. Cuando ambas creen estar cerca de resolver el caso, alguien dispara a Chloe y se da a Max. El responsable es Mark Jefferson, el profesor de fotografía amable, carismático y aparentemente comprensivo que llevaba todo el juego actuando como mentor de Max.
Jefferson utilizaba a Nathan como ayudante y aprovechaba la influencia de la familia Prescott para ocultar sus crímenes. Su obsesión consistía en capturar mediante fotografías el momento exacto en el que sus víctimas perdían el control. Nathan no era inocente, pero tampoco era la mente principal. Era un joven inestable, manipulador por un adulto que sabía exactamente cómo utilizarlo. Y si Max descubre que sus decisiones pueden destrozar toda una realidad, nuestro siguiente protagonista también comprenderá demasiado tarde que sus acciones no fueron tan heroicas como imaginaba. Pasamos a Spec Ops: The Line. El capitán Martin Walker y su equipo llegan a Dubái para localizar al coronel John Cornad y buscar supervivientes después de una terrible tormenta de arena. La misión inicial era simplemente reconocer la zona y retirarse, pero Walker decide seguir investigando. Está convencido de que Conrad se ha convertido en un tirano y que derrotarlo permitirá salvar la ciudad. A lo largo del juego, Conrad habla con Walker mediante una radio, lo provoca y lo obliga a enfrentarse a decisiones cada vez más crueles. El jugador termina viendo al coronel como el gran villano, la persona responsable de todo lo que está ocurriendo en Dubái. Pero entonces llega la verdad. Conrad llevaba muerto desde antes de que Walker llegara. Todas aquellas conversaciones eran alucinaciones. Walker había creado en su mente una versión malvada de Conrad para colocar sobre él la responsabilidad de sus propias decisiones. El momento más terrible ocurre antes de esta revelación, cuando Walker utiliza fósforo blanco contra un grupo de soldados. El juego presenta el ataque como la única forma de avanzar, pero después nos obliga a caminar entre los cadáveres y descubrir que también habían civiles. Entre ellos aparecen una madre y su hija completamente calcinadas. Walker intenta justificarlo culpando al enemigo, aunque fue él quien ordenó el ataque. Ahí está la jugada maestra, nosotros también pulsamos el botón. El juego sabe que estamos acostumbrados a obedecer objetivos, sin preguntarnos si existe otra opción. Cuando Walker encuentra el cadáver de Conrad, su alucinación le dice que necesitaba sentirse como alguien que no era, un héroe. Debo decir que me decepciona tu actuación. Y para terminar, dejamos atrás una guerra construida sobre mentiras y entramos en una historia donde el tiempo, el destino y la identidad forman un círculo imposible de romper. Cerramos el vídeo con Soul River 2. Durante el juego, Raziel viaja por distintas épocas intentando descubrir quién era antes de convertirse en vampiro y por qué Cain conoce tan bien su destino. Raziel descubre que cuando era humano fue un importante guerrero Sarafán, una orden dedicada a exterminar vampiros. Es bastante irónico porque terminó convertido exactamente en aquello que más odiaba. Pero la cosa se vuelve todavía más interesante cuando conoces a Janos Audron, un antiguo vampiro al que los Sarafán asesinaron y arrancaron el corazón. Raziel intenta impedir aquella muerte, pero su viaje al pasado provoca justo lo contrario. Los Sarafán consiguen seguirlo hasta el refugio secreto de Janos y lo utilizan para entrar. Es decir, Raziel no salva a Janos, sino que se convierte involuntariamente en la persona que conduce a sus asesinos hasta él. Lleno de rabia, Raziel persigue y mata a los guerreros responsables. Entonces reconoce sus nombres: Melichag, Zenfón, Rabag, Dugmag, Turel y el propio Raziel humano. Son los mismos lugartenientes vampiros que servían a Cain siglos después. Aquí encaja todo. Los cadáveres de aquellos guerreros Sarafán fueron precisamente los que Cain resucitó y transformó en sus hijos vampíricos. Raziel acaba de matar a sus futuros hermanos y también a su versión humana, creando los cuerpos que terminaron formando el clan que conocimos en el primer Soul River. Su venganza no rompe el ciclo, lo completa. Y todavía falta el golpe definitivo. Después de matar a su antiguo yo, la Soul River se vuelve contra Raziel e intenta absorberlo. En ese momento comprende que el espíritu atrapado dentro de la espada, la presencia que lleva unida a su brazo, es su propia alma. Raziel siempre estuvo destinado a quedar encerrado dentro de la River y convertirse en el espíritu devorador de almas de la espada. Cain interviene y consigue salvarlo temporalmente, pero no elimina ese destino, solamente lo aplaza. Y al final, estos juegos con estos pedazos de giros argumentales consiguieron cambiar por completo todo lo que creíamos saber sobre sus historias. Y ahora quiero saber tu opinión. ¿Cuál de estos plot twists te dejó con la boca abierta? ¿Y qué otro juego debería haber aparecido en este vídeo o en una segunda parte? Déjamelo abajo en comentarios, que hay muchísimos juegos que todavía me he dejado. Si te ha gustado el vídeo, ya lo sabes. Dale al like, al hype si lo estabas viendo desde el móvil, que ayuda un montón. Y suscríbete si todavía no lo estabas. Y si quieres comprarte alguno de estos juegos, echa un vistazo a la descripción y al comentario fijado, porque te los vas a encontrar en Eneba y además bastante rebajados de precio. Dicho esto, nos vemos en el próximo vídeo.